Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy continuamos con el avance de metabolismo de purinas y pirimidinas. Recordemos que las purinas y pirimidinas son bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos. Así tenemos a las bases nitrogenadas purínicas, que son la adenina y la guanina, y las bases nitrogenadas pirimidínicas, la citosina, uracilo y timina. Estas bases van a derivar de estos compuestos, de la pirimidina y de la purina. Por eso es que se las denomina bases pirimidínicas y bases purínicas. Entonces, así es que tenemos a las purinas mayores, que son la adenina y la guanina. Y las pirimidínicas, la citosina, timina y uracilo. Estas tienen sus funciones, estas bases nitrogenadas. Lo primero que resalta es que son parte de la estructura de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. Y también van a formar parte del ATP, porque ¿qué es el ATP? Es adenosin trifosfato. Entonces va a tener también la base nitrogenada adenina. También van a estar presentes los mediadores de señales hormonales, que son el adenosin monofosfato cíclico y la guanina monofosfato cíclico también. También van a estar presentes en las coenzimas, en la nicotinamida adenina dinucleótido, en la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, en la flavina mononucleótido, en la flavina adenina dinucleótido, y también en estas enzimas, que son la glucuronil, uridil difosfato glucuronil transferasa, y la otra enzima que sería citidina fosfocolina. Bueno, un poco difícil ese nombre. Uridil difosfato glucuronil transferasa. Un poco largo. Ya. Ahora, estos ácidos nucleicos sabemos que son cadenas macromoleculares, son cadenas grandes, y sus unidades monoméricas se llaman nucleótidos. Estos tienen una estructura, propiedades, van a estar unidos en el ADN y en el ARN mediante estructuras covalentes, y también tienen funciones biológicas, van a intervenir en la replicación, en la transcripción y regulación de la expresión genética, y también la síntesis de proteínas. Y esta sería la estructura, ¿no es cierto? Si se acuerdan, vamos a tener grupos fosfato. Vamos a buscar una plumita. Acá vamos en esta estructura de un nucleótido, que es la base fundamental para que se formen los ácidos nucleicos, en este caso el ARN. Vamos a tener en sus unidades sencillas, que son los nucleótidos, grupos fosfato. Acá vamos a tener una base nitrogenada, que puede ser purínica o pirimidínica, y vamos a tener también un azúcar, que va a ser la pentosa. No se olviden de esa estructura de los nucleótidos. Les repito, va a tener grupos fosfato, una base nitrogenada purínica o pirimidínica y un azúcar, que puede ser la pentosa. Los nucleósidos 5-trifosfatos van a ser utilizados para la síntesis del ADN y el ARN. Acá los tenemos. Vamos en este caso, fíjense acá, tenemos 3 grupos fosfato, ¿no es cierto? Si aquí tuviéramos a la adenina, este sería el adenosin trifosfato, ¿no es cierto? Y acá, justamente teniendo como base nitrogenada la adenina, vamos a buscar una plumita.
acá la base nitrogenada, vamos a tomar que es la adenina. Entonces vamos a tener vamos a tener adenosin monofosfato, adenosin trifosfato o adenosin difosfato, adenosin trifosfato. Si es la guanina, será guanina monofosfato, guanina difosfato y guanina trifosfato. Si es la citosina, tendremos citosina monofosfato, citosina difosfato, citosina trifosfato. Y si tenemos al uracilo, tendremos al uracilo monofosfato, uracilo difosfato, uracilo trifosfato, dependiendo de cuántos fósforos va a tener, si va a tener 1, 2 o 3. Entonces, si se acuerdan, al interior de la molécula de ADN, de esta doble hélice, tenemos las bases nitrogenadas. Por ejemplo, pueden estar en pareja la adenina y la timina. Y estas dos bases nitrogenadas se van a unir por medio de enlaces de puente hidrógeno. Acá lo tenemos. Es casi una repetición de lo que hemos visto. Fíjense, aquí está la adenina y la timina. Entonces, fíjense que entre este nitrógeno y este oxígeno, ¿quién está al centro? El hidrógeno. Entonces, van a unir estos dos mediante enlaces de puente hidrógeno. Acá igual, entre este nitrógeno y este otro nitrógeno, está acá al centro un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces son enlaces de puente hidrógeno que unen a una base nitrogenada con otra al interior de la doble hélice del ADN. Ahora, también habíamos visto que las cadenas del ADN son antiparalelas. Fíjense que una va en un sentido, fíjense, esta va baja y la otra sube. La polaridad es opuesta. ¿Y dónde se sitúan en esta cadena los grupos fosfato y los azúcares de los nucleótidos? Van a estar hacia el exterior. Y las bases nitrogenadas, en cambio, están al interior. Ahora, estos nucleótidos se sintetizan por dos vías. Tenemos, por ejemplo, la vía de la síntesis o biosíntesis de novo, que se llama, es decir, donde se va a reciclar material para poder sintetizar a los nucleótidos. Por ejemplo, se va a recuperar nitrógenos a partir de aminoácidos. También se va a recuperar bases que se van a liberar del catabolismo. Vamos a tener el azúcar también, ribosa 5-fosfato, y de esa manera vamos a poder, se va a sintetizar por reciclaje los nucleótidos. También puede haber que las bases no van a ser sintetizadas separadamente. Luego también puede haber la formación de desoxirribonucleótidos por reducción de ribonucleótidos, por la ribonucleótido reductasa, que es una enzima, porque ustedes saben que el ADN va a tener un azúcar que va a ser el desoxirribosa y el ARN la ribosa, ¿no es cierto? En ese sentido va. Ahora, estas purinas que son ya estas bases nitrogenadas que forman parte de estos nucleótidos, se van a sintetizar también a partir de aminoácidos. Fíjense que estos ciclos tienen nitrógeno, entonces pueden provenir de estos aminoácidos, del aspartato, de la glicina, del ácido glutámico, y de esa forma
se va a ir formando ya una base nitrogenada, que sería el inosinato monofosfato. Aquí está el inosinato monofosfato y esta sustancia que ven acá, 5-fosforibosil 1-pirofosfato, es también una sustancia, una sustancia que se va a unir a esta base para darnos este inosinato monofosfato. Porque fíjense, esta estructura y estas son similares y estos dos ciclos vienen de formarse a partir de estos aminoácidos que se van a reciclar. Y así vamos a formar esta primera purina, que es el inosinato monofosfato. Ahora, este inosinato monofosfato va a ser precursor de la adenina monofosfato y de la guanina monofosfato. Fíjense, ya se ha formado este inosinato monofosfato, ¿no es cierto?, que está acá, y luego por diferentes reacciones que se van a dar, nos va a dar esta sustancia que es el adenosín monofosfato por un lado y por otro lado nos va a dar la guanina monofosfato. Ya estamos sintetizando ahí dos purinas. Ahora, también hay vías de reciclaje para las purinas. A partir de la adenina fosforibosiltransferasa, vamos a poder sintetizar, ¿no es cierto?, adenosín monofosfato más fósforo inorgánico. Ahora también hay problemas cuando hay deficiencia de esta enzima. En realidad se van a producir síndromes, en este caso el síndrome de Leigh-Nihan. Esto porque hay una deficiencia severa de hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa, es decir, que va a haber una recuperación insuficiente de las bases purínicas y puede haber retraso mental. Las personas que tienen este problema de Leigh-Nihan por deficiencia de esta enzima, aparte de tener este retraso mental, van a provocarse automutilaciones, es decir, primero que se van a ir mascando las uñas, luego ya van a pasar un poco a la piel y incluso se van a hacer heridas, todo eso. Y esto es por deficiencia de esta enzima, hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa, donde no se va a poder recuperar estas bases nitrogenadas purínicas. Esto está ligado al cromosoma X y se manifiesta solo en el varón. El mismo tipo de estas vías se da para las bases pirimidínicas. Ahora, las bases purínicas se degradan hasta ácido úrico. Y aquí tienen la reacción. Partimos de adenosín monofosfato que mediante la intervención de la enzima 5-nucleotidasa pasa a adenosina. Luego la adenosina, por acción de la adenosina desaminasa, pasa a inosina. La inosina, por acción de la nucleosidasa, va a pasar a hiposantina. Y esta hiposantina, por acción de la enzima santina oxidasa, pasa a santina. Y esta santina, por acción nuevamente de la santina oxidasa, pasa a ácido úrico. Ahora este ácido úrico, cuando se produce en cantidades grandes, puede dar lugar al reumatismo y a la gota por exceso de ácido úrico. Eso lo vamos a ver enseguida, que para la medicación, cuando se da la gota o reumatismo, uno tiene que dejar de consumir vísceras, hígado, intestinos, riñones, que son muy ricos en estas bases nitrogenadas purínicas, que son guanina y adenina.
porque esto es lo que me olvidé, a partir de no solamente de la adenina, sino también a partir de la guanina, se va a sintetizar ácido úrico. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto? A ver, vamos a tomar una plumita. Aquí está la guanina monofosfato, que por intervención de la 5-nucleotidasa pasa a guanosina, luego la guanosina por acción de la nucleosidasa pasa a guanina, y esta guanina mediante la guanina desaminasa pasa a xantinoxidasa y luego se forma el ácido úrico. Entonces, si yo les pregunto, ¿a partir de qué bases nitrogenadas se forma el ácido úrico en nuestro organismo? Ustedes me dirán a partir de la adenina y de la guanina. Ahora, siempre hay enfermedades metabólicas, por ejemplo, cuando hay deficiencia de adenosina desaminasa, puede haber acumulación de ATP en las células. No se olviden que el ATP es adenosin trifosfato, entonces era la base nitrogenada adenina. También puede haber un desarrollo incorrecto de los linfocitos B y T, y también lo que habíamos dicho, el problema del síndrome de Leigh-Millan. Ahora, esta xantinoxidasa, que es la última etapa donde actúa y va a dar el ácido úrico, necesita como cofactores al molibdeno y al hierro. Ahora, ¿cómo es que se va eliminando el ácido úrico y evitando su formación? Primero, para evitar su formación, nosotros tenemos que dejar de consumir alimentos ricos en ácidos nucleicos, y como les había dicho, el hígado, seso de vaca, los riñones, los intestinos. Hay también no solamente alimentos de origen animal, también tenemos ahí, por ejemplo, legumbres como las lentejas, los garbanzos, las habas, las arvejas, el mismo tomate, que son muy ricos en ácidos nucleicos y nucleótidos. Hay que, digamos, consumirlos con moderación, sobre todo las vísceras. Y el allopurinol es un medicamento que se utiliza en caso de gota y en caso de reumatismo por exceso de ácido úrico, porque resulta que este ácido úrico se va depositando en las articulaciones y también en los túbulos renales. Podría producir estos cálculos renales, y para ello se toma el allopurinol. Allopurinol es esta sustancia, fíjense, este allopurinol se les da a estas personas que tienen hiperuricemia, y fíjense, es muy similar a la hipoxantina. Es decir, el allopurinol, si nos vamos un poquito atrás, nos vamos a ir acá, fíjense, el allopurinol tiene esta estructura. ¿Y cuándo es que se inhibe a una enzima? Cuando un sustrato compite, ¿no es cierto?, por el sitio activo de la enzima. Entonces a este allopurinol lo vamos a poner en lugar de la xantina para que inhiba a la xantinoxidasa y no se produzca ácido úrico. De esa manera vamos a disminuir su producción. Entonces, no se olviden, esta enfermedad es bastante también frecuente. Van a haber una especie de bultos que se van a formar en las articulaciones, y estos bultos contienen ácido úrico cristalizado, y es muy doloroso para el paciente. Estos bultos se llaman tofos. Incluso el médico tiene que sajar estos bultos para retirar el ácido úrico. Y sobre todo al paciente le va a recomendar que consuma pocas vísceras, carnes rojas, y
también algunas legumbres, como les había dicho, la soya, el garbanzo, las arvejas, las lentejas, las habas, son muy ricas en ácidos nucleicos y en nucleótidos. Entonces hay que evitar su consumo. Y también estos medicamentos como el alopurinol van a inhibir a la enzima xantinoxidasa y van a evitar su formación. ¿Cuáles son los valores normales de ácido úrico? Para los hombres son de 7 miligramos por 100 mililitros y para las mujeres un poquito menos, de 6 miligramos por 100 mililitros en sangre, estamos hablando. Ahora, sabemos que los pajaritos eliminan el nitrógeno de los aminoácidos en forma de ácido úrico. Nosotros eliminamos el nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea, que se elimina por la orina. Al ácido úrico lo vamos a formar a partir de la adenina y de la guanina. En cambio, los pajaritos, el nitrógeno de los aminoácidos es que van a eliminar en forma de ácido úrico. Y justamente esta es la sustancia, el precursor, podemos decir, la 5-ribosil-1-pirofosfato, que va a venir acá. Esa sustancia, fíjense, es muy similar. Ahí lo tenemos. Y los nitrógenos que van a formar estos ciclos van a venir de la glutamina, aspartato, de la glicina, que son aminoácidos. Entonces, en 11 etapas y consumiendo 5 ATPs, vamos a formar el precursor, que es inosinato monofosfato, que luego va a pasar a inosina y luego a ácido úrico. Y es de esa manera que los pajaritos van a eliminar el nitrógeno de los aminoácidos en forma de ácido úrico. Entonces, esta es la lección que es corta también, pero que sí tiene sus enseñanzas y hay que aprender. Bueno, luego tienen que estudiar para el repaso, como siempre lo estamos haciendo. Entonces, no se olviden que ya vamos a estar fijando nuestra fecha. Estudien, chicos.